Hola, me presento, soy Fátima Moreira y a continuación les voy a dar unos pequeños ejemplos para encontrar lo que es la media, la mediana, la moda y la media geométrica. Viendo que la media se representa con la X y el guión, la mediana con la M y la E, la moda con la M y la O y la media geométrica con la M y la G. Ya, a continuación tenemos el primer ejercicio y en este vamos a sacar la media. El ejercicio dice, el director de Relaciones Humanas de Ford inició un estudio de las horas de trabajo extra en el departamento de inspección. Una muestra de 15 trabajadores reveló que elaboraron el mes pasado la siguiente cantidad de horas extras. Para comenzar el ejercicio nos está diciendo que es una muestra. Y al ver los datos vemos que es un ejercicio de datos individuales, por lo que no pasan, están menos de 20. No pasan los 20 ni igualan 20. Entonces sabemos que es muestra y de individuales. Ya, para sacar la media tenemos primero la fórmula. La siguiente fórmula donde X representa la media. La E es la sumatoria. La X representan los datos y la N es el número de datos. Por lo que la sumatoria y los datos serían sumar todos los datos en total. Por lo que tenemos que ser igual a la sumatoria de todos los datos. Sumamos todos los datos y nos da un total de 161 sobre el número de datos. Y aquí en total tenemos 15 datos. Entonces 161 dividido para 15 nos da que la media es 10.73. 10.73 estamos hablando de horas extras, entonces serían 10.73 horas extras. Ya vimos que la media son 10.72 horas extras. Ya a continuación tenemos el siguiente ejercicio donde vamos a sacar lo que es la moda y lo que es la mediana. Para poder saber cuál es la mediana, primero hablemos del ejercicio. Dice, Sally Reynolds vende bienes raíces en el área costera de California del Norte. Enseguida se muestra la cantidad total de las comisiones que ha ganado desde los 2000. Tenemos como primer dato que no es una muestra, sino que es una población porque dice la cantidad total. Entonces tenemos que es población. Y al observar los datos, vemos que es un ejercicio de datos individuales, por lo que el número de datos no llega a 20, ni es 20, es menos de 20. Entonces es población y datos individuales. Ya como son datos individuales, para poder sacar lo que es la mediana, primero tenemos que ordenar los datos. Entonces vamos tachando y vamos poniendo los datos en orden de menor a mayor. Listo, una vez ordenados los datos,
pasamos a buscar la posición en donde está la mediana. La fórmula sería n más 1 sobre 2, donde n es el número de datos. Entonces decimos que n es 11 porque hay 11 datos, más 1 sobre 2. Y esto da igual a 6, donde 6 es la posición en donde está la mediana. Entonces vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está la mediana, entonces tenemos que la mediana es 233,80. ¿Y de qué estamos hablando? De miles de dólares. Entonces 233,80 miles de dólares. Para calcular la moda en este ejercicio, que estamos hablando de población individuales, tenemos que ver que la moda es el número que más se repite. En este caso ningún número se repite, entonces tenemos que la moda no existe. Si tuviera dos números iguales, entonces esa sería la moda, y en este caso como no hay ninguno, no existe. A continuación tenemos un ejercicio para demostrar las fórmulas y de datos agrupados. Bueno, el ejercicio dice, en un grupo de 30 niños se ha medido el peso en kilogramos de cada uno de ellos, obteniendo los siguientes resultados. Aquí tenemos los siguientes resultados. Entonces, primero vemos que es de población, porque dice que se ha medido el peso de cada uno de ellos, y ese es el resultado de eso. Entonces es población. Y vemos los datos y entonces vemos que si hay más de 20 datos, por lo que ya no es individual, sino que es agrupado. Lo que debemos realizar aquí primero es una tabla de frecuencia. Para sacar los intervalos, lo primero que tenemos que hacer es la fórmula para poder saber el ancho, donde n es el número de datos de la población. Entonces tenemos que 2k es igual, que en total son 30 datos, porque es los datos de 30 niños. Entonces tenemos que 5, por lo que la k sería igual a 5. Entonces la fórmula del ancho es igual al máximo menos el mínimo sobre el 5. El número máximo. Entonces tenemos que el número máximo es el 40 y el número mínimo sería el número 26. Y eso sobre 5. Y tenemos que el ancho sería de 2.8. Y ahora para realizar la tabla, que esto sería el peso en kilogramos, vamos con el número mínimo y le sumamos al 2.8, que sería 26 más 2.8 a 28.8. Y luego comenzamos de 28.8 y le sumamos otra vez los 2.8. Nos da 31.6 y así sucesivamente hasta llegar al número máximo. A continuación vamos a ver un ejercicio para sacar media, mediana y moda, pero esta vez de datos agrupados. Entonces el ejercicio dice, en un grupo de 30 niños se ha medido el peso en kilogramos de cada uno de ellos, obteniendo los siguientes resultados. Entonces aquí tenemos que
que es datos agrupados porque hay más de 20 datos. Y el ejercicio es de población, ya que estamos viendo el peso de cada uno de ellos, de todo el grupo de 30 niños. Entonces sería población y de datos agrupados. Lo primero que tenemos que hacer es realizar la tabla de las frecuencias. Por ello primero tenemos que calcular el ancho. Y lo primero que hay que hacer es calcular la K. Y aquí tenemos que la N es el número de datos en total, que son 30. Y para llegar al 30 tenemos que K es igual a 5. Entonces ahora sí la fórmula para sacar el ancho sería máximo menos el mínimo sobre la K. Reemplazamos, el máximo es el dato número 40. El dato número 40 menos el dato mínimo, que es el dato número 25. Eso sobre la K. Y tenemos que el resultado es igual a 3. Entonces vamos a realizar la tabla. Y aquí ponemos lo que es los intervalos, que en este caso es el peso de los niños en kilogramos. Y lo que primero tenemos que hacer es poner el valor mínimo, y ese valor mínimo sumarle el ancho, que son 3. Entonces tenemos que sería 23 al 28. Del 28 al 31, del 31 al 34, del 34 al 37 y el 37 al 40. A continuación, para datos agrupados siempre tenemos que sacar lo que es la media de clase, que es sumar los dos intervalos y dividirlos para 2. En este caso sería 25 más 28 dividido para 2, que nos da un valor de 26.5. Y así con todas las demás. Entonces este sería 29.5, 32.5, 35.5 y 38.5. A continuación vamos a poner las frecuencias, que es el valor que se repite el intervalo, como por ejemplo entre el 25 y el 28. Tenemos que está el 25, el 26, el 20, ¿cuál más? El 28, aquí hay otro 28, y así vamos a hacer con todos los demás datos. Una vez tenemos todas las frecuencias, sumamos y nos da los 30 datos de los 30 niños. Y también vamos a necesitar la frecuencia acumulada, que es la frecuencia, el primer número va igual y le va sumando el que le sigue. Entonces 5 más 9, 14. 14 más 8, 22. 22 más 7, 29. Y 29 más 1 nos da 30. El total de niños. Una vez sacado esto ya podemos sacar lo que es la media.
La media para datos agrupados se representaría así para población. Entonces la media es igual a la sumatoria de la multiplicación de media de clase por las frecuencias, y esto dividido para el número total de datos. Entonces tenemos que es la marca de clase por el número total de datos. Podemos hacer otra columna donde nos diga la marca de clase por la frecuencia. Entonces multiplicamos la marca de clase, que es 26.5, la media de clase, perdón, por la frecuencia, que sería 5. Entonces nos da un total de 132,5. 132,5. Y así hacemos con todas las demás. Entonces tenemos que llamar 29.5 por 9, 265.5, 32.5 por 8 nos da 260, 35.5 por 7 nos da que es 248.5, y 38.5 por 1 nos da 38.5. Y hacemos la suma total de todo esto. Y nos dio un resultado de 945. Entonces tenemos que sale 945 sobre el número total de datos, que son 30. Y eso nos da un igual de 945 dividido para 30. De 31.5. Entonces tenemos que la media de la pregunta es de 31.5 y estamos hablando de peso en kilogramos. Entonces el peso en kilogramos. Ya, y ahora para sacar la media, la fórmula sería el límite inferior más la posición, que es el número de datos, sobre 2, menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia. Voy explicando qué es cada uno y reemplazando. Tenemos que el límite inferior, un truco que nos dio Listen fue coger la frecuencia más alta. Entonces en este caso estaríamos usando esta de aquí. Entonces el límite inferior es este de aquí. Este es el límite inferior, el límite superior. Entonces tenemos que el límite inferior es 8 más el número de datos, que sería 30 sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior de este sería el 5. Y esto sobre la frecuencia de este sería 9. Entonces tenemos que es igual a 28 más 30 sobre 2 menos 5 y 9.
tenemos que la media es de 29.11 kilogramos. Estableciste conexión con FAIR 420. Ya. Para sacar la moda de datos agrupados tenemos la siguiente fórmula, que es la moda igual al límite inferior más la frecuencia menos la frecuencia anterior. Esto sobre la frecuencia igual menos la frecuencia anterior más la frecuencia menos la frecuencia posterior, la de abajo. Entonces reemplazamos, tenemos que el límite inferior del número más alto igual es 28 más la frecuencia de ese número que es 9 menos la frecuencia anterior que sería el 5 sobre igual aquí 9 menos 5 más la frecuencia que sería 9 menos la frecuencia posterior que sería número 8. Realizamos la operación más 9 menos 5 sobre 9 menos 5 más 9 menos 8. Y nos da que la moda es igual a 28.8. ¿Cómo sabemos si está bien? Porque este nos tiene que quedar dentro. Este de aquí nos tiene que quedar dentro del intervalo que estamos eligiendo. Y así es como sacaríamos. Y es moda, sería en kilogramos, el peso. A continuación tenemos un ejercicio para sacar lo que es la media geométrica. El ejercicio dice así: a continuación se enlista el incremento porcentual de ventas de MG Corporación durante los pasados 5 años. Determine la media geométrica del incremento porcentual de ventas en esto. Primero tenemos que tener claro que para poder sacar la media geométrica tiene que ser datos de tasa, razón o interés. La fórmula sería mg, que es la media geométrica, sobre la raíz de n, que ese n es el número de datos, y multiplicar los datos, obvio en porcentaje, entonces tenemos que reemplazar los datos, pero primero convertir estos datos en porcentajes. Entonces sumamos lo que son los datos, que nos da un total de 71.5, y dividimos cada dato para el total. Este nos estaría dando 0.15, 13.8 dividido por 61.5. 0.19 0.19
y este 0.24. Entonces hacemos la fórmula. El número de datos sería 5 y comenzamos a multiplicar los datos, aumentándole el 1, sería 15 por 22 por 19 por 19 y por 24. Ya no haber reemplazado los datos, ponemos todo en la calculadora. 5 nos da 1.19, le restamos el 1 que le agregamos para poder tener el porcentaje. Tenemos que la media geométrica es 19%, es el incremento porcentual de las ventas. Pero aproximándole, tenemos que es 20%. Y para finalizar tenemos que la media armónica solo se puede usar en velocidades y resistencias.